La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Carlos Vale de IPIDET. Normalmente estoy a cargo de la moderación, pero en esta ocasión se me ha asignado exponer un tema que es valor razonable en tiempos de coronavirus. La exposición deberá demorar unos 40 a 45 minutos, luego de lo cual está abierto para las preguntas que deseen hacer los asistentes, ¿no? Agradecemos mucho su presencia y bueno, trataremos de que esto sea lo más útil para ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien. El tema de valor razonable, ¿no? Se ha ido imponiendo en el mundo de las NIF cada vez con mayor preponderancia, ¿no? Y esto llevó a que existiera una serie de definiciones que no eran uniformes. Y por consecuencia de esto, se promulgó la NIF 13, que lo que busca es tener una definición unificada de valor razonable, por un lado, y por otro lado que sea la norma guía general en los casos en que se tengan que aplicar valor razonable. Esta norma no dice cuándo se debe utilizar el valor razonable, pero da las pautas para aquellas NIF que señalan cómo se debe utilizar, puedan seguirla. Entonces, un primer punto para ver e introducirnos a la problemática del valor razonable respecto al coronavirus es comparar las definiciones que habían antes de la NIF 13, por ejemplo, la que tengo ahí, la de la NIF 39, respecto a lo que dice el nuevo estándar. Una diferencia importante es que mientras la anterior norma hablaba de valor, que es un concepto sumamente difuso, que ni los economistas están de acuerdo con él, en el caso de la NIF 13 habla de precio, algo mucho más tangible, precio, ¿no? Lo pueden ver en la definición. Otra cosa también importante de esta definición que trae IFRS 13 es que siempre la relaciona con una fecha específica, ¿no? Si ven la definición, al final hace referencia a una fecha de medición. ¿Qué finalidad tiene esto? Y es muy importante para la coyuntura actual. Que ancla la definición a un momento, porque el valor razonable entre un 31 de diciembre y un 5 de enero puede ser sustancialmente distinto. Entonces, la definición de la aplicación de valor razonable siempre está referido a una fecha, a la fecha de corte de presentación de los estados financieros. Un primer punto a considerar. Vamos a la siguiente, por favor. En este cuadro, que es cortesía de mi colega y es compañero de trabajo Hans Osorio, lo he utilizado con su autorización, hay una comparación precisamente en el círculo celeste, pueden ver los valores razonables de ciertas empresas públicas, ¿no?, que existían antes de la crisis que hubo hacia el 2008, 2007, en la crisis de esta que hubo los activos tóxicos en Estados Unidos. Y en el círculo rojo es como antes como después de esta crisis caen sustancialmente los valores. Se ven casos dramáticos, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, el que está en el centro, por ejemplo, de una entidad bancaria, la gran diferencia que existe entre una medición y otra. Pero ambos son valor razonable y ambas son fechas de medición específica. Por eso es importante. Una cosa es una situación pre-COVID, otra la situación actual. Muy bien, si podemos ir a la siguiente. Y el valor razonable no solamente tiene implicancias con los temas de instrumentos que se miden a valor razonable, también tenemos casos de instrumentos que se miden a costo amortizado, donde va a haber un efecto, y se han estado conversando en reiteradas reuniones que han habido acá en estos eventos del IPIDET. ¿A qué me refiero? La NIF 9 señala que en el momento inicial, un instrumento medido a costo amortizado, todos los instrumentos financieros sin excepción, se miden a valor razonable. Y esto va a implicar una comparación, por ejemplo, de si la tasa pactada del instrumento, medido a costo amortizado, está fuera del rango de mercado. En el ejemplo que les propongo, el rango de mercado en una distribución normal, que pueden ver en la gráfica, está entre 5 y 8%, mientras que la tasa pactada está en el orden del 10%. Entonces,
Al estar esta tasa fuera del rango de mercado, debo de realizar un recálculo, una corrección en el valor del instrumento. Y eso es para cumplir con la medición inicial a valor razonable. Después ya corregía la tasa, ¿no? Si podemos ir a la siguiente, vamos a suponer que se define que la tasa aplicable es 6.5. Una vez definida la tasa que es 6.5, ya hago el recálculo de los intereses y todo el costo amortizado. Si posteriormente se sigue moviendo el rango de la tasa de mercado, ya está en un instrumento de costo amortizado, ya no se va a mover, porque el instrumento no se mide a valor razonable. Pero en la medición inicial sí hay que hacer esta consideración. Lo que anteriores expositores han estado incidiendo, por si acaso, las tasas de ciertos créditos que va a otorgar el gobierno con facilidades, o las transferencias de préstamos de las casas matrices, pueden estar fuera del rango de mercado. Y tengo que hacer esta consideración. Y también la importancia de evaluar si es que ha habido una baja de un instrumento, de un pasivo, por ejemplo, que se ha renegociado las condiciones de la obligación. Porque si se han renegociado las condiciones de la obligación, podríamos estar en ciertos casos, ya se ha hablado también, ante un nuevo instrumento financiero y tengo que aplicar esta comparación de tasas. Entonces, también por ahí, ¿no? Hay un tema. Y el entorno COVID, evidentemente, da lugar a unas tasas sustancialmente distintas a las tasas que existían previamente, en muchos casos. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Ahora, para hablar de valor razonable, existe toda una metodología a seguir, ¿no? Hay 4 pasos que se tienen que seguir y que vamos a hablar algo, pero siempre relacionándolo con el entorno COVID, ¿no? Primero hay que identificar el activo o pasivo que va a ser medido. Aparentemente eso no es tan, pareciera obvio, pero no necesariamente. En un instrumento compuesto que tiene una porción pasiva y una porción patrimonial, lo que debo medir el valor razonable es el componente pasivo. En un instrumento híbrido, te podría medir el valor razonable del componente derivado del instrumento. Entonces, ahí es un primer punto. Después, identificar la unidad de cuenta, que es un tema que vamos a analizarlo después, algunas connotaciones. ¿Cuál es la base para medir el valor razonable? Y los puntos de vista pueden arrojar resultados distintos, hay que ver. Después, identificar el mercado principal donde se transa el activo. O a falta de este, el mercado más ventajoso. Para muchos productores tenían claro cuál era el mercado al cual vendían, pero hoy con el entorno COVID eso puede cambiar también. Vamos a hablar de eso. Y finalmente efectuar la medición del valor razonable, ¿no? Bueno, si es plenamente identificado lo tomo simplemente o si no uso técnicas de valoración, en las cuales se privilegia aquellas que tengan la mayor cantidad de inputs, ¿no? Que sean verificables y de fuentes independientes. ¿Okay? Ese es un tema también importante. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora que estamos viendo valor razonable, estamos con los mercados en una situación absolutamente anómala. El nivel de incertidumbre y volatilidad es considerado por los especialistas en una situación sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, esto ya da bastantes complicaciones para establecer un valor razonable. Después, la información que se tiene respecto al comportamiento de los mercados, a la situación de las economías que están cayendo o están saliendo de la pandemia, o hay rebrotes, Dios no quiera, pero podría ser el caso. Esa información está en permanente cambio, en permanente movimiento. Entonces se requiere, se desactualiza muy rápidamente. La información de hace 3 semanas es información viejísima hoy por hoy para hacer previsiones. Otro tema es que muchos mercados donde normalmente se transaban una serie de bienes han visto reducidas sustancialmente sus operaciones y en algunos casos han perdido la condición de lo que la norma define como mercado activo, ¿no? Un mercado en el cual permanentemente hay compradores y vendedores, ¿no? Que los precios y las transacciones están de conocimiento general del público. Hay situaciones en las cuales se ha reducido tanto o hay tanta incertidumbre que hay mercados que han dejado de ser activos. Y esto también es otro cambio importante, ¿no? E incluso el que era el mercado principal, yo podía estar exportando concentrado o estar exportando fruta de repente a un país del Asia, debido a las restricciones sanitarias, ¿no? Debido a la falta de medio de transporte, puede ser que ya ese no sea mi mercado y tenga mi producción que dirigirla a otros puntos de venta.
que quizás no me retribuyan de la misma manera, o donde tenga otro tipo de competidores. Entonces también este efecto va a ser sustancial. Lo mismo, varias de las, como les decía, las metodologías que propone NIF 13 es darle predominancia a las variables observables. Algunas de estas variables van a dejar de ser observables o de repente va a haber mucha menos información disponible sobre transacciones, con lo cual también tenemos un problema. Y otro caso adicional es que las consecuencias de la pandemia representan también situaciones en las cuales puede haber un cambio importante en el comportamiento de ciertos consumidores y de ciertos actores económicos, con lo cual también las previsiones que tenía a largo plazo en muchas circunstancias pueden verse afectadas para la supervivencia o para la adaptación de algunos negocios. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, si estoy midiendo valor razonable para fines de estados financieros, debo tener una serie de consideraciones sobre estos temas. El primer asunto a considerar es la importancia que tiene la información a fecha intermedia. El primer trimestre del 2020, el segundo, el tercero, tienen una connotación importante. Como ya se mencionó también en exposiciones anteriores, los efectos del COVID no van a representar hechos posteriores que involucren ajuste en el grueso de negocios, salvo que hayan connotaciones de empresa en marcha. Pero para los que ya empiezan a reportar cifras del 2020, sí hay temas importantes, porque son situaciones diferentes a las que existían en el 2019 y que implican ajustes en la medición de muchas partidas. Entonces, algunas de estas pueden ser, digamos, revelaciones preliminares, porque efectivamente la data, como digo, se está moviendo permanentemente. Pero en otros casos pueden haber consecuencias irreversibles. El caso de IFRIC 10, por ejemplo, ¿no? Refería a la medición de la plusvalía en periodos intermedios. Esta IFRIC, esta interpretación es clarísima en el sentido en el cual, si es que deteriora una plusvalía a fecha intermedia, si posteriormente hay una recuperación de la situación del negocio, yo ya no puedo revertir ese deterioro. Por lo tanto, una medición de un consolidado a fecha intermedia, que es donde más aparece una plusvalía, hay que ser muy cuidadoso con la información que se va a reportar. Por otro lado, tengo que incrementar mis controles, mis políticas para ver la calidad de la información financiera respecto a la información que voy a utilizar, a los inputs que voy a utilizar. Debo asegurarme de la pericia de los especialistas que estoy convocando para ciertas mediciones. Debo asegurarme que las metodologías adoptadas están de acuerdo con IFRS 13. Porque si estoy reportando para valores contables, si por ejemplo el cuerpo técnico de tasaciones tiene una metodología que está en reñida o en discrepancia con lo que dice IFRS 13, pues tenemos un problema, porque para fines de reporte financiero hay que ajustarnos a las NIF. Es un tema también para conversar con los tasadores, con los responsables de las evaluaciones. Muy bien. También debemos tener en cuenta que algunas de las metodologías que hemos estado empleando, debido a falta de datos, debido a otra serie de factores que pueda identificar cambios de política, no sé, deterioro en los mercados, en situaciones, podría implicar que tenga que cambiar, podría tener que cambiar los criterios que está usando, las técnicas de valorización. Muchos de estos cambios, por tratarse de hechos con nueva información, con un nuevo entorno, ¿no? La mayoría deberían de tratarse bajo la NIC 8, lo que señala la NIC 8 para cambio de estimaciones, ¿no? Donde el cual estos cambios deben de ser de naturaleza prospectiva, hacia adelante, sin tener que reajustar la información de periodos precedentes. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, muchas áreas contables también deben estar trabajando bastante en estos temas. La gerencia permanentemente está pidiendo información. Eso me dicen muchos amigos que están en áreas de reporte, ¿no?
Ahora mi trabajo se ha intensificado porque están permanentemente pidiéndome data, información. ¿Por qué? Porque esta se va a utilizar como materia prima para las proyecciones, muchas veces para estimaciones. Porque los pronósticos tienen que actualizarse permanentemente. Como decía hace un rato, una información de hace 3 meses es viejísima hoy en el entorno actual, cómo van evolucionando las cosas. Entonces, estas proyecciones que utilizo para mis flujos, para determinar valores razonables, también deben de ser objeto de actualización permanente. También las empresas que tienen por política aplicar valores revaluados de sus elementos de propiedad, planta y equipo, tienen también una consideración importante. A ver, hay que romper el ciclo normal de actualización de las tasaciones en muchos casos. Hay empresas que actualizan sus tasaciones, dice la NIC 16, de acuerdo a cómo el mercado fluctúa, ¿no? Las variaciones que pueda tener, si es un mercado muy volátil o un mercado mucho más estable. Y lo puedo actualizar en periodos 2, 3 años, hasta 5 años muchas veces. Bueno, el entorno actual podría hacer cuestionar mucho gran parte de las tasaciones que se han hecho el año 2019, por ejemplo, o la última actualización que se tuvo. Entonces tendría que, en muchas empresas, tener que actualizarse estas tasaciones, ¿no? Lo mismo, y esto es reiterativo el mensaje que se ha estado dando. Es muy difícil que existan empresas que puedan decir de que no van a tener al cierre de 2020 o a periodos intermedios indicadores de deterioro. La crisis generalizada, la caída del PBI, ¿no? La incertidumbre respecto a la situación económica de muchos agentes, hace que se configure un entorno general de deterioro. Y por lo tanto, el grueso de empresas van a tener que hacer estimaciones de deterioro. Al final de la exposición hablaré un poco de la comparación entre lo que se entiende por valor de uso y lo que se entiende en proyecciones para valor razonable. Son distintas, pero son importantes también tenerlo en consideración. Y otro asunto también que debemos de ver es que va a haber un incremento en las revelaciones y análisis de sensibilidad relacionados con los riesgos, ¿no?, que afrontan las empresas, riesgos financieros. Riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado. ¿No? Voy a tener que ampliar la cantidad de mis revelaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, debemos de enmarcarnos en esta medición, en estas mediciones que voy a hacer de valor razonable, mucho en lo que se considera el principio de la prudencia. ¿Okay? El principio de la prudencia que está recogido en el nuevo marco conceptual, vigente desde este año, que es un principio que es distinto al que hemos escuchado en la universidad, ¿no? Que decía que, bueno, si tenía varias opciones para medir un activo, buscaba la que tuviera el menor impacto patrimonial, y era la inversa si estaba midiendo una obligación, un pasivo. El principio de prudencia ya no va por ese camino, hace buen tiempo. Lo que busca es la neutralidad en la medición, de manera tal que no se sobreestime o se subestime el monto que determino de un activo pasivo. Y esto también tiene que ver con los valores razonables. Entonces tiene que haber mucha prudencia en la aplicación de este principio de prudencia, que es una guía que podemos aplicar también a la hora de seleccionar metodologías, a la hora de tomar decisiones para medir valor razonable en nuestros estados financieros. Vamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Bien. Ahora, respecto a la forma en la que se mide valor razonable, lo ideal es tomar el grado óptimo de información sobre valor razonable, es tomar una cotización en un mercado observable. Sin embargo, esa no es la realidad de buena parte de bienes que se transan en el mercado o instrumentos financieros. Debo de hacer una aproximación de manera indirecta. Entonces, en ese punto, la NIF 13 señala una serie de enfoques. Señala 3 enfoques. El enfoque de mercado, que toma como punto de partida, ¿no?, los precios y otra información de mercados donde se transa, bienes de similares características afines a lo que quiero definir su valor razonable. El otro es el enfoque de ingresos, ¿no?, en el cual se busca cuál es la futura generación de beneficio que va a tener
una empresa, un activo, ¿no? Un flujo de caja, ver cuál va a ser, qué es lo que se espera de él, ¿no? Aquí la metodología más empleada es flujo de caja descontados. Vamos a tener ahorita que hablar algo de eso, ¿no? Es la que más se utiliza. Descontados una tasa de mercado. Y hay una tercera metodología, que es la del enfoque del costo, que tiene que ver con el costo de reposición. Bueno, de la literatura que está saliendo, hay bastante literatura ahorita circulando respecto a valor razonable en COVID, de las grandes firmas y otros especialistas. Este enfoque del costo ha sido prácticamente ignorado, no se le está tocando mucho. Sin embargo, en ciertas realidades, el costo de reposición es una medida más apropiada de definir un valor razonable. Por ejemplo, en entidades que no tienen un fin netamente de lucro, como la actividad empresarial del Estado. En ciertos casos, este enfoque del costo es más apropiado que uno de flujos. Entonces, también se tiene que ver, ¿no? Ahora, lo que recomienda la NIF 13 es que la técnica de evaluación que una empresa ha empleado en el tiempo, sea cualquiera de las tres que menciono, debería de ser aplicada consistentemente. Pero hoy, por el COVID, es probable que eso se tenga que romper. Y en algunos casos, llegar a un mix de escenarios dentro de una misma metodología, o llegar también a una combinación de enfoques, ¿no? Algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero que en cierto caso va a permitir tener una medición más fiel de lo que se estima sería el valor razonable de algún activo que estoy midiendo, algún instrumento, o hasta un pasivo. Muy bien, vamos a la siguiente. Paso revista ahora a algunas observaciones que se han estado haciendo para estos enfoques. Como digo, sobre el costo de reposición no se dice gran cosa. Algunos especialistas más se han concentrado en enfoque de mercado y en el enfoque de ingresos. Respecto al enfoque de mercado, por ejemplo, acá hay un tema fundamental. Hay que evitar el sesgo. Y tajantemente, una cotización de un instrumento, de un bien, que es de una fecha previa a la pandemia, no puede servir de referencia para la fecha actual. Eso queda clarísimo. No puede utilizar. E incluso también, el sesgo puede existir cuando estoy haciendo una medición al cierre, por ejemplo, del segundo trimestre del 2020, no puedo extrapolar información que es conocida con posterioridad, por ejemplo, para el tercer trimestre del 2020, porque eso genera un sesgo, y como decía, la medición de valor razonable se hace a una fecha específica. No puedo tomar consideraciones posteriores para esto. ¿Okay? Incluso hay un famoso matemático que falleció hace un par de años llamado Benoit Mandelbrot, que tiene un libro muy interesante llamado Fractales y Finanzas, que siempre lo suelo comentar con mis estudiantes de la universidad. Benoit Mandelbrot estudió el comportamiento de los mercados bursátiles y dijo una cosa muy interesante, ¿no? Hay una sustancial diferencia entre el tiempo humano y el tiempo bursátil. Porque 3 días o un mes, vamos a decir, en tiempo humano, en tiempo bursátil equivale a siglos, por la gran cantidad de información que está en movimiento y que circula por parte de los agentes económicos que toman decisiones. Entonces, el sesgo, la extrapolación, es algo que se tiene que evitar a toda costa y que seguramente los reguladores o los auditores van a tener mucho cuidado que no se incurra, no se caiga en estas situaciones. ¿Okay? E incluso también tengamos en cuenta que muchas transacciones que se están dando en la coyuntura actual no caen dentro de la definición de valor razonable. Una transacción de características únicas, que no corresponde a la situación normal del mercado, no entra dentro de una situación de valor razonable. O incluso también algunas ventas que se pueden dar de productos o de empresas son situación de alguien que está desesperado por vender. Alguien que está desesperado por vender y alguien que está desesperado por comprar
no dan una medida de valor razonable, tal como lo entiende la IFRS 13. No la da. Entonces, este tipo de situaciones anómalas de sesgos tienen que estar eliminados de este enfoque de mercado. Vamos a la siguiente, por favor. Bien. En el tema del enfoque de ingresos, vamos a centrarnos en el más común, que es la proyección de flujos, ¿no? Que se utiliza por varias razones. En este también hay que tener una serie de consideraciones para estas proyecciones. No pueden ser, obviamente, las mismas que utilizábamos antes. Debo de evaluar, por ejemplo, si el negocio es una entidad que cataloga todavía como empresa en marcha. Para algunos casos no se va a dar esto, para ciertas industrias que ya son conocidas. Lo mismo, las proyecciones que utilice deben basarse en la información más actual. Y no puedo pretender que se queden congeladas. Hice mi medición en el segundo trimestre y ya no tengo que actualizar. No. Tengo que continuar con este esfuerzo de actualizar mis proyecciones y pronósticos. Una cosa también importante que han estado hablando algunos entendidos es distinguir los efectos que va a haber en las proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Ahí también debemos de considerarlo para los flujos que proyectamos. Proyectamos varios periodos muchas veces, ¿no? Es necesario entender cómo estos elementos se mueven a una dinámica distinta. También se tienen que ponderar escenarios de recuperación. La estimación indica que el sector hotelero se va a recuperar en 1 año, en 3, en 2. Las cadenas de venta de comida rápida se van a recuperar en un escenario corto, un escenario mediano. Probablemente no tengamos la respuesta. Y lo mejor en ese caso es ponderar varios escenarios de recuperación. ¿Okay? Lo mismo también la tasa de descuento a utilizar. Va a verse afectada por consideraciones relacionadas con la tasa libre de riesgo, cambios en el riesgo país, ¿no? Y una serie de situaciones que se tienen que considerar. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí lo que he pretendido hacer es precisamente mostrar cómo algunos elementos que debo considerar en mi proyección de flujos me afectan más en el corto plazo, mientras que otros son de largo aliento. Por ejemplo, en el corto plazo, tengo que contemplar situaciones de interrupción de operaciones. No tengo los suministros apropiados, no tengo los recursos no pueden acceder, por ejemplo, es una construcción en una zona geográfica, no tengo restricciones de movilización. El incumplimiento de pagos de clientes, ¿no? Eso debe golpearme. Vamos a pensar, por ejemplo, en las industrias de servicios públicos, cómo ahora están teniendo dificultades para recaudar lo de sus servicios. Ese escenario debería estar en el corto plazo, no debería de prolongarse a más, habría que analizarlo, ¿no? La volatilidad en los precios, sin lugar a dudas, en los primeros meses va a haber una volatilidad mucho más alta, después se va a ver otro tipo de tendencia. Entonces, esas son consideraciones para esta proyección del año inmediato, el periodo más próximo. En el caso de los activos ociosos, ahí sí se tiene que hacer un cuidadoso análisis. Va a haber capacidad ociosa, capacidad instalada ociosa, en el corto plazo. Pero es probable que para ciertos negocios siga todavía esa capacidad durante el mediano plazo. A largo plazo ya discutiríamos más que se van a deshacer de esos activos, ¿no? Y probablemente estén dentro del alcance de proyectos de reorganizaciones, fusiones de adquisiciones, o sean activos no corrientes mantenidos para la venta. Ya sería otra situación, pero va a haber un componente de capacidad instalada ociosa que se tiene que considerar en estas proyecciones, ¿no? Lo mismo tendremos incentivos del gobierno, presentes ya ahora, seguramente presentes a mediano plazo, y en ciertos negocios, para buscar su recuperación y mantener puestos de trabajo, se va a tratar de que esté en un plazo largo. Entonces, eso también se tiene que considerar, ¿no? Muy bien, cambio en el ciclo de vida del negocio. Como decía, los efectos de esta pandemia, sin lugar a dudas, van a cambiar los comportamientos de muchos consumidores, de muchas formas de hacer negocios. Hay empresas que se han reconvertido, algunos valoran más el hecho de teletrabajar, ¿no? Trabajar remotamente.
no requieren grandes espacios, el negocio ha seguido independientemente de las instalaciones en muchos casos. Hay otras actividades que es impensable, van a volver a la interacción, educación, cuidado personal, cosas de ese tipo. Entonces, pero algunos negocios van a cambiar y aparecerán otros negocios, que a su vez podría hacer que el ciclo de vida de un producto ya no sea el mismo. Entonces, eso también tiene que estar contemplado en proyecciones a largo plazo. Y finalmente también los aspectos de incumplimiento de covenants, ¿no? Puedo caer en situaciones de falta de pago, se me alteran los ratios, y eso me puede acompañar en el mediano, incluso en el mediano plazo. Entonces, eso también se debe considerar, porque eso puede tener connotaciones. Aceleramiento en el calendario exigible de algunas obligaciones, penalidades, cambios en las tasas, y esos temas los tiene que evaluar el que hace la proyección. Un tema final es las probables reestructuraciones de los negocios, como ya comentaba. La reconversión, la posibilidad de que una empresa, un estudio de abogados busque sinergias con un estudio de contadores, que hayan fusiones, que hayan compras, que se deshagan de operaciones en sectores geográficos específicos. Entonces, todo esto también puede cambiar las proyecciones que se hacían hasta el año 2019 de flujos para mediciones de valor razonable. Vamos a la siguiente, por favor. Y recuerden una cosa también, la NIF 13, ¿no?, señala que para medir los instrumentos, en general, instrumentos financieros, en general cualquier activo o pasivo a valor razonable, existe una jerarquía de niveles. La jerarquía 1, que corresponden a las cotizaciones plenamente observables, la ideal, pero que no existe en todos los casos. Entonces requiero ir a la jerarquía 2, al nivel 2, que son variables, ¿no?, de bienes similares o instrumentos similares que se transan en el mercado, pero que de manera indirecta me pueden dar una idea del instrumento específico que estoy midiendo, cuál es su valor razonable. Y finalmente está el último nivel, que es el menos deseado, ¿no?, en el cual los inputs que utilizo para la medición no son observables, ¿no? Entonces, aquí hay un tema importante también que han estado analizando los especialistas. La inestabilidad de los mercados, la contracción de algunos mercados, ¿no?, puede hacer que la data que antes era considerada de un nivel óptimo pueda estar decreciendo en su jerarquía. Por ejemplo, antes podía utilizar ciertos bienes para observación indirecta, el 2, y ahora no lo tengo. Entonces tengo que aplicar un modelo matemático interno y paso al nivel 3. O algo que cotizaba en un mercado activo, deja de ser activo el mercado y pasamos a una situación de nivel 2. Entonces tengan en cuenta que a medida que la data es menos verificable y menos observable, tengo que hacer mayor cantidad de revelación en mis estados financieros e incluso análisis de sensibilidad, por ejemplo, en nivel 3. ¿No? Entonces hay mercados que se han contraído. En muchos casos pueden haber hasta desaparecido, ¿no? Entonces ahí es donde se debe tener mucho más cuidado. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, y unos datos relevantes para la medición de valor razonable, que es muy bueno que las empresas lo tengan en consideración. Decíamos que habían 4 pasos, y uno de ellos es establecer la unidad de cuenta sobre la cual voy a hacer la medición. Y la perspectiva en la cual, desde qué punto de vista estoy haciendo la medición. La unidad de cuenta es la que me permite, ¿no?, agrupar conceptos, ¿no?, focalizar las valorizaciones. Y varía de acuerdo con cada norma. Por ejemplo, en la NIC 36, la unidad de cuenta debería ser normalmente las unidades generadoras de efectivo. También puedo usar activos individuales, pero las unidades generadoras de efectivo son la unidad de cuenta. En la norma de instrumentos financieros, en cambio, por ejemplo, puedo optar en ciertos casos por medir el instrumento individual, acción por acción, una por una, o evaluar en cartera. Y los efectos son distintos. Ahorita tenemos un ejemplo que lo vamos a poner. En el caso de la NIC 16, cuando hago una tasación, la unidad podría ser el activo en conjunto, pero lo ideal es que sean los componentes de este activo. Y para los componentes también hay cierto grado de arbitrariedad. Hay activos que son muy complejos, tienen demasiados componentes y se tienen que hacer subgrupos.
Pienses en un helicóptero, por ejemplo, o en una máquina sofisticada. ¿Cuántos componentes puede tener? Podría tener una agrupación, digamos, en subgrupos. Y esto va a ser relevante para las mediciones de valor razonable. En el caso de los intangibles, por ejemplo, donde no hay componentización, en ciertos casos es apropiado hacerla. En bienes tecnológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo desarrollo un software o un RP, cada módulo sería ideal, por ejemplo, determinarlo como una unidad de cuenta. Más aún porque en el futuro puedo descontinuar uno de los módulos de ese RP específico. Entonces, en esos casos también se tiene que evaluar. Vamos a la siguiente, por favor. Y la perspectiva es fundamental. ¿A qué me refiero con la perspectiva? Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy midiendo? Desde el punto de vista de qué estoy midiendo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual hay una cadena de empresas independientes. Vamos a suponer farmacias o cadenas de comida rápida, podrían ser. Arriba hay una matriz intermedia y encima está la matriz principal. Cuando la matriz intermedia hace la medición de valor razonable de sus inversiones, toma normalmente como unidad de referencia cada empresa en particular. O sea, cada cadena que es una razón social es la unidad de cuenta. Pero si vamos más arriba, la holding que posee mide a su vez el valor razonable de su inversión en la matriz intermedia, que tiene el conjunto de empresas del mismo giro, y donde las sinergias como grupo en conjunto, que pueden hacer mejores compras, mejor capacidad de negociación con proveedores, ese tipo de situaciones, mejores ofertas a clientes, etcétera, hace que la suma del todo, las sinergias del todo, hace que el valor razonable sea superior que el valor razonable que se considera de sus partes por separado. Eso también está explicado en los fundamentos de las conclusiones de la NIF 13. Vamos a la siguiente, por favor. Y acá también en el caso de lo que son las acciones, ¿no? Hace un rato definía que en una inversión, en un instrumento financiero, puedo tomar el instrumento solito o puedo verlo por carteras. Por ejemplo, yo puedo tener el 80% de las acciones del capital de una empresa, que es la opción 1 de esta, por ejemplo, en la opción 1 de esta diapositiva. Yo podría calcular el valor razonable de cada acción solita. Pero tengo otra opción que es la 2, en la cual digo, no, yo tengo el 80%, yo tengo una prima de control. Si alguien me adquiriera esas acciones, obviamente no las está midiendo como por cada acción separada, sino adquirirme el paquete a mí le representa tener el control de la empresa. Y eso tiene un plus de valor. Entonces, esos aspectos también se tienen que considerar. Es claramente punto de vista. Y estas evaluaciones de punto de vista también deben estar presentes más aún en esta situación compleja. Se podría haber un cambio de política, no sé, cada empresa tendrá sus propias situaciones para evaluar. Vamos a la siguiente. Bueno, y esto ya casi para terminar la presentación. En el caso de la NIC 36, cuando tengo que hacer mediciones de deterioro, ¿no? Hemos dicho que va a ser muy difícil que una empresa pueda decir al cierre del 2020 que no tiene indicadores de deterioro. Entonces, voy a tener que hacer test de deterioro. Pero tengo que tener claro que va a haber un ajuste por deterioro, producto de comparar el valor en libros del activo respecto a dos referentes. El primero es el valor razonable, de acuerdo con NIF 13, menos los gastos de enajenación que se estima incurrir en la enajenación del bien. Y el otro es el valor de uso. Muchas empresas a veces no calculan ambos conceptos. Y está bien, porque en ciertos casos, si ya el valor de uso supera el valor en libros, no es necesario hacer ningún test. Pero en ciertas circunstancias en las cuales voy a tener deterioro, como este año se presume que va a haber muchos casos, debo tener claro que ambos conceptos son diferentes. El valor razonable, ¿no?, que pueda utilizar para una estimación de deterioro, se basa
en el punto de vista de cualquier participante del mercado, mientras que el valor en uso se refiere al punto de vista específico de la unidad, de la entidad que estoy midiendo, con las ventajas y sinergias que desconoce el mercado, ¿no? Entonces, las sinergias de conocimiento general, las que cualquiera sabe que se aplican, esas las puedo considerar en mi estimación de valor razonable, pero no las particulares de cada entidad, ¿ok? Entonces, lo mismo, cualquier restricción, situación legal particular propia, derechos propios que tenga el propietario de la compañía o de la UGE, de los activos de la UGE, esa se considera en el valor de uso, se va a desestimar para valor razonable, ¿no? Y obsérvese también que los beneficios impositivos particulares que pueda tener una empresa, porque tiene activos que están dentro del sector agrícola, que tiene una tasa especial de impuesto a la renta, porque tiene un convenio de estabilidad tributaria, esos pueden ir al valor de uso, no van a ir a la estimación de valor razonable. Y finalmente las técnicas de medición, ¿no? Podría tener en ambas situaciones, podría tener una técnica de valor presente de flujos descontados. Pero la que se haga bajo el enfoque IFRS 13 es distinta, por lo que he estado mencionando, a lo que se hace en valor de uso. Entonces también estas connotaciones son importantes tenerlas en cuenta. Y para terminar, por favor, vamos a la... Esta es la última, entiendo, ¿no? La siguiente. Esa es la última, Paula, ¿no? Entiendo. Muy bien. Las perspectivas para medir el deterioro de una subsidiaria, por ejemplo. Muchas empresas hacen evaluación de deterioro, ¿no? Pero esa evaluación de deterioro a su vez lo toma la matriz y son perspectivas distintas. Por ejemplo, la subsidiaria en sí misma, en su estado financiero individual, va a ser una estimación en la cual puede determinar sus UGEs, sus unidades de generador efectivo, ¿no? Que puede ser distinto a la forma en la cual lo debe evaluar el consolidado de la matriz. Porque en ese consolidado, el criterio de la asignación de UGEs podría no ser uniforme entre las distintas empresas que integran el grupo. O de repente también a las UGEs que tiene las distintas subsidiarias hay que asignarle activos corporativos. O a veces una UGE que brindaba servicios a una empresa del mismo consolidado termina desapareciendo como una transacción con externos y se considera dentro del mismo grupo. Entonces puede haber fusiones de UGE, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ahí también tenemos una discrepancia interesante a considerar. Y finalmente, si mido el deterioro desde el punto de vista no del consolidado de la matriz, sino de sus estados financieros separados, ahí lo veo no como las distintas unidades de generador efectivo, sino como una inversión. Y ahí las connotaciones pueden ser distintas. He estado viendo casos, por ejemplo, de algún grupo económico en el cual el deterioro existe a nivel del estado financiero separado, porque la inversión no va a generar dividendos futuros en un horizonte muy largo. Pero puede ser que ese deterioro no exista a nivel del consolidado. Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que evaluar. Y además teniendo en cuenta el método de evaluación de las inversiones, ¿no? Estoy usando el costo, el valor patrimonial, casos en los cuales voy a aplicar necesariamente esta medición de deterioro, o si uso valor razonable y el valor razonable está implícita la medición de deterioro, ¿no? Bueno, eso es lo que quería plantearles hoy. Muy agradecido por su asistencia y no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Paola, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hola Carlos, no veo ninguna. A ver, vamos a dar unos minutos a ver si mandan. Sí, la verdad, tú me avisas, yo solamente haciendo algunas consideraciones adicionales. Es una situación bastante compleja la que estamos afrontando y donde la literatura hay mucha literatura. Estoy conversando con Cristian privado, a quien le agradezco una buena literatura que me ha pasado. Hay pronunciamientos de las Big Four, hay literatura de, por ejemplo, la Asociación de Contadores de Canadá,
el FAS estadounidense o el Reino Unido, que es muy interesante para poder analizar, ¿no? Y aquí solamente he pretendido poner un breve bosquejo de, digamos, los principales efectos que se pueden ver, ¿no? Pero tenemos un reto muy grande, ¿no? Lo que he mencionado, por ejemplo, que sería razonable que se actualicen las tasaciones para activos fijos llevados a valores revaluados, o el tema que es muy difícil que una entidad diga que no tiene efectos, no tiene indicadores de deterioro hoy por hoy en 2036, ¿no? No sé, Paola, si tienes algo más. Sí, llegó una pregunta, dice. Cuando se compara valor en uso y valor razonable, ¿podría indicarnos un mayor alcance sobre este último? Hasta donde tengo entendido, el valor razonable parte de un mercado activo. Sí, a ver, exactamente, el valor de uso tiene cuestiones internas al interior de la organización, de los propietarios del negocio que está haciendo la evaluación. Eso no es de conocimiento del mercado. Efectivamente, el valor razonable son transacciones que hace cualquier partícipe del mercado que tiene un conocimiento normal del negocio, pero no necesariamente van a haber mercados activos en todos los casos. Ese es el universo ideal. Pero si no hay mercados activos, y hay mercados activos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, si uno va a la bolsa de productos de Chicago, puede encontrar no solamente valores de cotización de trigo, valor de cotización de jugo de naranja, puede encontrar hasta del alpiste que comen los canarios, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, pero hay casos en los cuales no se transan los bienes en un mercado activo. Pero la norma me permite hacer técnicas de poder determinar de forma indirecta cuál sería el valor razonable de un bien específico, ¿no? Lo ideal es el mercado activo. Si no lo tengo, ya es otra cosa. Y además, cuando determino el valor razonable, tengo que considerar el mercado con el cual opera la empresa. Y normalmente debería ser el mercado en el cual tengo las mejores condiciones para hacer mi negocio. Obviamente no es racional que si en un mercado me pagan 10, yo voy a insistir en venderle a un mercado que me paga 8. Salvo que, por ejemplo, tenga algo como un contrato de suministro que me amarra a seguir dándole algún tipo de bien a un mercado y no acceder a uno más favorable. ¿Y por qué no me voy? Porque probablemente tengo una penalidad que me puede afectar seriamente, ¿no? Muy bien. Eso sería la Otra respuesta. pregunta, Gracias por la Carlos. pregunta. Dice, con Sí. relación a las cuentas por cobrar producto del COVID-19 y en relación a la aplicación de la pérdida por deterioro, ¿qué parámetros debemos considerar en los estados financieros intermedios si se basa en historia, distinto a la realidad, más parámetros o índices macroeconómicos? Gracias. A ver, en lo que son información financiera intermedia, efectivamente, si yo tengo la obligación de presentar información intermedia, no voy a poder negarme a efectuar evaluaciones de deterioro. Ahora, normalmente las empresas para esto deberían de contar con la información más actualizada. La única forma que podría decir, es cierto, las proyecciones se basan normalmente en data histórica, pero hoy podría argumentar cierta imposibilidad de determinar alguna data, porque estoy en un mercado de incertidumbre. O sea, no estamos en un periodo en el cual la información del pasado no sea totalmente útil. Y por lo tanto debo de ir haciendo estimaciones que se basan en muchos supuestos. Pero como dice el marco conceptual, el uso de supuestos, incluso en situaciones de incertidumbre, no le quitan utilidad a la información financiera, en la medida que en mis notas a los estados financieros revele estas situaciones de incertidumbre que existen y los parámetros que he considerado para que el lector sepa. El problema más serio está cuando tengo un goodwill, ¿no? Que si lo pudiera deteriorar en junio del 2020, por ejemplo, ya no voy a poder reversar ese deterioro. Pero sí, tenemos una situación bastante compleja y es bueno hablar con nuestros especialistas, ¿no? Con los que trabajamos o los que están al interior de la empresa para estas mediciones, ¿no? Muy bien. No Otra sé si hay alguna pregunta. otra pregunta. Sí, dice, ¿cómo podría medir el valor razonable de las concesiones con el Estado, por ejemplo, el sector eléctrico?
Bueno, ahí el tema habría que ver en cuál de los, porque hay generadores, transmisores y distribuidores. Primero tendría que ver en qué situación estoy. Si soy un generador, por ejemplo, mis proyecciones, ¿no? Debo de ver, tengo contratos, por ejemplo, si por ejemplo estoy en un caso en el cual yo ya estoy en el sistema interconectado, hay que ver los precios que se mantienen, o si tengo un contrato, por ejemplo, hay ciertos clientes que generan energía verde, vamos a decirlo así, ¿no? En los cuales reciben un precio por su energía que está por encima del valor de mercado, hasta cierto volumen de compra, porque esto les permite cubrir sus costos, porque lo que se está buscando de alguna manera es incentivar la generación de energía limpia. Entonces, en estos temas del sector de concesiones en general, las proyecciones que tenía en el pasado deben de ser revisadas. Sin embargo, en ciertos casos tengo un poco más de estabilidad, ¿no? Aunque bueno, hemos estado viendo temas de peajes y cosas así que ahora nos hacen dudar del asunto, ¿no? Pero mis proyecciones las tengo que revisar. Pero quizás esas industrias, si tienen la garantía del Estado, o sea, si a mí no me están, en la medida que yo tenga de alguna forma el producto que genero garantizada su compra, no habría problemas. Pero si hablamos de concesiones en las cuales yo tengo el riesgo de demanda, ¿no? Por ejemplo, hablando ya en el caso de el grueso de empresas del sector estatal, no aplican ni FRIC 12, porque el periodo del sector electricidad, la concesión es a plazo indefinido. Pero si yo, por ejemplo, estoy en una concesión en la cual tengo riesgo de demanda y construyo una carretera y mi recuperación va por la cantidad de gente que pase por los peajes, podría tener que revisar algunas de mis estimaciones y podría tener un deterioro, que es distinto al caso en el cual yo sí tengo montos garantizados por el Estado por las obras que hago, salvo que pudiera haber incurrido en algún tipo de inconveniente o fuerza mayor, que ha pasado también, que podría dar lugar a que hay un riesgo de deterioro de esos activos financieros. Sí, Pablo. ¿Algo más? Sí, otra pregunta dice, ¿cuándo se procede con el test de deterioro? ¿Se podría considerar que no es obligatorio calcular el valor en uso irrazonable, sino que se debe evaluar cuál de los dos se adecua mejor a la naturaleza de su actividad? Es decir, si es un mercado activo o si es mejor partir de condiciones internas. A ver, si tengo indicadores de deterioro, debo hacer un test de deterioro, eso sin lugar a dudas. Ahora, respecto a cuál de los dos puedo utilizar, la norma no establece una preferencia, dice que son dos referentes que se tienen que considerar. Y normalmente al grueso de empresas les bastaba hacer una proyección de flujos y calcular el valor de uso. Pero ahora la pregunta que me hago es, necesariamente ese valor de uso, digamos, me podría castigar mucho más si tengo deterioro que si hago una tasación de repente utilizando la metodología de proyección de flujos, pero bajo lo que es NIF 13, ¿no? Entonces, en esos casos son diferentes. Ahora, no hay forma, yo no veo forma que una entidad pueda, a ver, si va a aplicar solamente mediciones internas, el nivel de jerarquía que usa es nivel 3 y eso lo va a llevar a hacer muchas simulaciones, ¿no? Lo ideal sería tener otros inputs observables en algunos casos, ¿no? Entonces, eso también, el nivel 3 es el menos deseado. En el momento de la crisis de los activos tóxicos, el grueso de activos tóxicos era un nivel 3. Por eso que hay un cierto rechazo a que todo sea nivel 3, incluso para los reguladores también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, Pablo. Tenemos dos preguntas más. Dice, para efectos de presentar información financiera a la sociedad de mercado de valores del primer trimestre, ¿cree que a ese corte hay un gran impacto de deterioro en propiedades de inversión por COVID o el impacto recién se vería más claro para el segundo trimestre?
Bien, gracias por la pregunta. Paula, tomamos estas dos preguntas, ¿no? Para terminar el tema, ¿no? Pero, a ver, en el tema de propiedades de inversión, efectivamente la información que disponía al 31 de marzo, comparado con lo que tengo al 30 de junio, es sustancialmente, podría ser sustancialmente diferente, ¿no? En ambos casos, debería de utilizar la mejor data que tengo. Pero como decía, la medición, digamos, la medición, mientras más cercana haya estado al inicio de la pandemia, debe ser lo más cautelosa y conservadora posible. Algunos los he escuchado mencionar, por ejemplo, decir que hay una, digamos, una imposibilidad, ¿no? Eso es más discutible, pero sí la medición podría ser bastante cautelosa. ¿No? Teniendo en cuenta, sobre todo, que en propiedades de inversión, el impacto, dependiendo en qué tipo de negocio estoy, el impacto no se va a ver de inmediato, se va a ir viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces ahí hay muchos negocios. A marzo había una proyección mucho más optimista de que la cuarentena no iba a durar tanto. A junio yo creo que ya el optimismo ha cambiado, ¿no? E incluso la continuidad. Y cada periodo que estamos todavía sin restituir la economía en su totalidad, el efecto sobre el PIB es grande, ¿no? Entonces ahí hay que considerar todos esos factores, ¿no? Vamos con la siguiente. Listo, la última pregunta dice, la diferencia del préstamo valor recibido versus su valor razonable, programa Reactiva Perú, ¿es aplicable a la NIC 20? Sí. Habría que analizarlo, pero creo que es el consenso, habría que ver cada caso en particular, pero si efectivamente yo estoy con una tasa fuera del rango de mercado, que podría ser que el reactivo esté fuera del rango de mercado, en esos casos yo tengo que recalcular el cronograma de pagos que tiene el préstamo, debería de recalcularlo, ¿no? Con una tasa de mercado y ajustar el valor del nominal, vamos a decirlo así, para determinar el costo sobre el cual se calcula la tasa de interés efectivo, ¿no? A lo que hay que adicionar también otros costos de transacción directamente relacionados con la obtención del préstamo. Si he tenido que hacer una auditoría o si he tenido que hacer algunas inscripciones o temas en registros públicos directamente relacionados, en esos casos los tengo que considerar. Entonces, bajo ese punto de vista, entonces, el ajuste, el Estado me da esto para que yo tenga una finalidad. Entonces, ese efecto del ajuste podría ser una especie de ingreso diferido que se va a ir liberando el resultado del ejercicio sobre alguna base sistemática que se tiene que ver, ¿no? Es una muy buena pregunta. Muy bien. Con esto quería agradecer mucho la presencia de todos que nos han asistido en estos días que estamos haciendo un esfuerzo en el IPIDET por dar información contable. Para la próxima estaremos avisando el nuevo evento, ¿no? Y quería agradecer mucho esta oportunidad, ¿no? Hasta luego.